Bienvenidos a Melómano Progresivo. Como bien dice el nombre del canal, aquí encontrarás vídeos sobre música, su historia, su evolución, características y recomendaciones. Y como dice el apellido progresivo, centraremos la atención en dicho género y sus derivados, pero no nos cerraremos a un único estilo. Al igual que harían las bandas progresivas, trataremos otros géneros musicales de igual interés. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y por supuesto, deja tu duda o recomendación en comentarios. ¡Comenzamos! Comenzaremos por el principio, definiendo al rock progresivo, también conocido como prog rock o simplemente prog. Es un género musical que se distingue por su enfoque en la experimentación, la complejidad musical y la libertad artística. Surgido a finales de los años 60 y principios de los 70 como una respuesta al rock convencional, intentando ir más allá de los límites y las fronteras de la música popular. Fusionando elementos del jazz, la música clásica y otras influencias musicales diversas, llegaba el rock progresivo con sus letras introspectivas y conceptuales, abordando temas filosóficos, sociales y a menudo narrando historias épicas o fantásticas a través de su música. Llegados a este punto, vamos a presentar las diferentes características que definen al rock progresivo. Esto es Rock Progresivo para Dummies. Estructuras complejas. Si bien es cierto que los grupos de rock progresivo también componen canciones sencillas y publican singles, por lo general, la estructuración de las canciones va un poco más allá de una estructura convencional, que puede ser de una canción de rock o de pop. Es decir, que la estructura simple de introducción, estrofa, estrofa, puente, estribillo, no suele ser lo habitual. Las canciones van un poco más allá y podemos encontrar grandes introducciones, largos pasajes instrumentales, modulaciones, cambios de tonalidad, diferentes secciones dentro de una misma canción, secciones muy contrastantes, es decir, mucha libertad a la hora de componer y de estructurar una canción. Pongamos un ejemplo muy conocido dentro del rock progresivo, que es la banda Yes, con su disco 90-125 de 1983. En este disco encontramos, por ejemplo, un tema muy directo, comercial y sencillo, un single en toda regla, que es Owner of a Lonely Heart. En 4 minutos y medio te cuentan lo que te tienen que contar, es decir, un single. Sin embargo, en la canción Changes, que dura aproximadamente 6 minutos y medio, encontramos algo totalmente distinto. Una canción comercial, melódica, pero que al mismo tiempo tiene secciones muy contrastantes, como por ejemplo la introducción y la estrofa y el estribillo. Touch me, there's no one else to blame. Changing places, put yourself to the ground. Creo que este ejemplo, siendo aparte muy comercial, es un claro ejemplo de esta libertad artística en estructurar las canciones y en aventurarse un poco en la creación artística. Y ligado al punto anterior, tenemos la duración de las canciones. Existe el estigma y la leyenda popular de que los grupos de rock progresivo solo componen canciones de 20 minutos y 30 y 40, pero esto evidentemente no es cierto. Al igual que la estructura de las canciones puede ser simple o compleja, en términos de duración los grupos también tienen esa libertad para componer un tema muy corto o hacer una gran epopeya de 25 minutos. Como digo, no es la norma, existen grupos muy progresivos que no han hecho canciones extremadamente largas, por ejemplo, Gentle Giant. Gentle Giant rara vez superaba los 7-8 minutos de duración en sus canciones. Generalmente ha publicado canciones de 4-5 minutos, muy cortas, pero sin embargo canciones muy condensadas, con varias secciones dentro de la misma canción y desde luego una instrumentación y unos arreglos vocales exquisitos, muy influenciados por la música clásica. Never
Antes de continuar, me gustaría aclarar que en este vídeo, al ser un poco general, no voy a meterme mucho de lleno en estos grupos, simplemente quiero comentar un par de ejemplos para quien no conozca nada del rock progresivo. All in all, each man in all men, and all men in each man. She can see, she can see. No obstante, las canciones de larga duración, de 20, 30 minutos e incluso más, son un punto muy fuerte dentro del género y algo muy querido por los fans del rock progresivo. A continuación, os dejo una serie de ejemplos de canciones largas, también llamadas prog epics, en las cuales evidentemente profundizaremos en un futuro. El siguiente aspecto muy utilizado dentro del rock progresivo son los cambios de ritmo y de compás. Muy unido también a estas estructuras complejas y cambios de sección dentro de una canción larga, es muy típico utilizar cambios de ritmo y cambios de compases, y no solamente cambiar de compases, sino utilizar compases extraños. Es decir, compases amalgama, métricas irregulares, compases que difieren de los compases tradicionales que utilizan las canciones populares, como puede ser el 4x4, el 3x4 o el 6x8. 7x8, 13x16, 17x16, 7x4 y un sinfín de compases que parecen sacados de La Primavera de Stravinsky, pero efectivamente son compases que se utilizan dentro del rock progresivo. Y un claro ejemplo de esta experimentación y de utilizar múltiples compases dentro de una misma canción es un ejemplo muy típico, muy conocido dentro del género, que es la canción Dance of Eternity de Dream Theater. El rock progresivo también experimenta en este campo, y debido a las múltiples influencias que tiene, el campo de la armonía, los acordes y las progresiones también es un campo de experimentación para los grupos. Podemos encontrar desde canciones muy sencillas con progresiones de acordes de estilo pop, pasando por progresiones de acordes más modales, hasta un atonalismo y experimentación absoluta en algunos casos. Walk away from what you love. Got the stars up in the sky. All the lights are flashing by. A new Todas estas características anteriores, incluido algunos ejemplos en los que lo hemos podido ver, nos dan lugar a un virtuosismo dentro del género. Evidentemente no todos los grupos, pero sí que es cierto que en muchos momentos los cantantes y músicos de rock progresivo sacan a la luz sus virtudes y sus capacidades haciendo grandes solos, grandes pasajes instrumentales o excelentes interpretaciones vocales que parecen sobrehumanas. Y por último, pero no menos importante, quizás a veces es hasta lo más importante, tenemos las letras y el concepto. El rock progresivo por lo general es un género que da muchísima importancia al concepto que hay detrás de los discos o de las canciones. Ligado a este punto, también tenemos evidentemente álbumes conceptuales que tratan una historia o un concepto, pero este tema es muy extenso para tratarlo ahora mismo y seguramente sea un tema que traigamos en más de una ocasión a este canal. Y hasta aquí el primer vídeo de Melómano Progresivo. Recuerda que si te ha gustado, deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones y cualquier sugerencia o duda en los comentarios será bien recibida. Y poco más que decir, recuerda escuchar mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.